Es un placer darles la bienvenida en estos premios que organizamos en la entrega de esta 11ª edición de los premios. Como ustedes saben, los factores clave para la competitividad son, sin lugar a dudas, las personas y su capacidad para innovar en un entorno de cooperación. En este sentido, yo creo que podemos decir que Madrid concentra un excelente conjunto de recursos y de capital humano. Estos premios reconocen a aquellos que han sabido destacar en esta cada vez más difícil y necesario desafío. No quiero olvidar a nadie, de modo que a todos los que han formado parte de esta aventura quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. Por último, invitar a todos, a ustedes, a seguir haciendo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave en la definición de Madrid. Muchas gracias. Decía Albert Einstein que la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Así que imaginemos un mundo mejor para crearlo. Y los investigadores, los emprendedores, los directivos de empresas de base tecnológica, podemos, con el apoyo de todas las instituciones, crear productos y servicios que cambien el status quo de los existentes para mejor. No hay que tener miedo al fracaso, ya que el potencial beneficio para todos es realmente enorme. Hoy, y en nombre de todos, os animo a emprender, siempre con formación específica, lo que es absolutamente clave, y en colaboración con las universidades y con los centros tecnológicos, a pesar de la posibilidad de fallar. Solo hay que imaginar un mundo mejor y trabajar duro para crearlo. Muchas gracias. No importa fallar, lo importante es continuar, ¿no? En todo lo que pueda convertirse en crecimiento económico y bienestar social. Eso es lo que la Fundación Madrid +D quiere reconocer con estos galardones, el orgullo, ¿no? El orgullo que tenemos de vuestro trabajo, de vuestros resultados, en definitiva vuestro esfuerzo. Ojalá que estos galardones les ayuden a todos ustedes a seguir desarrollando su trabajo con la misma excelencia, porque son ustedes, y no me cansaré de decirlo, un ejemplo para todos nosotros. Muchísimas gracias.